Pues muy bien, vamos a iniciar nuestro programa como cada 8 días o como cada 20 días, como dice Toño, la tertulia. Estamos grabando aquí en Sierra Inn. Saludamos a Emilio Amador, que no ha llegado, pero esperamos que llegue en un momento más. Y estamos aquí con José Manuel Toscana y Toño Rivas. José Manuel. Es la segunda vez que vamos a grabar esta vacilada. Son las 21:17 del 17 de marzo, 3 días antes de la primavera, de que inicie la primavera, con un clima gélido, con viento, lluvia, brizna, neblina. No salió el sol en todo el día. Estamos en Jicotepec. Si no le gusta el clima, regrese en 20 minutos. Saludamos a Huauchinango, desde luego, porque ya ven el programa ya también en Huauchinango, como 3 personas, pobre, no 3 o 4 personas nos ven allá en Huauchinango. No tiene otra cosa allá que en hacer, el canal 19 mandamos saludar a toda la gente que se te había olvidado, ve el canal 19. Muy bien, pues vamos a iniciar con algo que está candente en esta semana, porque hay muchos comentarios en periódicos, en Facebook, por allá, sobre Carmen Aristegui. Estábamos acá tras bambalinas, vamos a decirlo de alguna forma, platicando un poquito sobre lo que decías, Toño. Tras bambalinas, ya estábamos grabando y se fregó el equipo. Se fregó el equipo, ¿verdad? Muy bien. Sí, hasta parece del canal 8. Sí. Muy bien, Toño. Sobre parece Multivisión. Lo que estábamos platicando ya antes de Carmen Aristegui. Pues mire, es una mujer valiente, es una muy buena periodista, es la periodista más escuchada de México en radio. Ya lo habíamos comentado, tiene sus bemoles la señora porque puede resultar muy tendenciosa, sabe de tempestades, o la odias o la amas. En mi caso particular nunca me ha caído nada bien la señora, es muy victimizable, o sea, ella solita se victimiza de muchas maneras. Y ha tenido sus aciertos, su equipo tiene muy buen equipo de investigadores, también le dan muchos tips anónimos, pero ella ha sabido capitalizar muy bien cuando ha hecho investigaciones de provecho periodístico. Por ejemplo, esta última que le hizo a Peña Nieto y a Videgaray de las casas del Grupo IGA, bueno, o sea, merece el Premio Nacional de Periodismo la investigación, ¿no? También ha cometido errores garrafales de los que nunca se ha arrepentido, nunca se ha disculpado. No. Por ejemplo, aquel que comentaba el señor Toscana hace rato de haberle dicho borracho al presidente Calderón, nunca lo pudo demostrar. Después se demostró que no ha tenido nunca un problema de alcoholismo el señor. El caso del rey de la basura, que es, todos sabemos, un impresentable, pero que de lo que lo acusaron en el programa radiofónico, nunca se le pudo comprobar. Y no solo eso, después las mismas personas que lo acusaban en las grabaciones confesaron haber recibido mucho dinero para hacer las grabaciones. Es decir, se prestaron a un tongo. Fue todo inducido, ¿no? Y nunca se han disculpado el equipo de Aristegui, ¿no? Ya con eso es para que a la señora la hubieran corrido de cualquier medio decente, con esas 2 fallas. Porque ponen en entredicho todo un prestigio y toda una inversión y el trabajo de muchísima gente. Ser tan temeraria abusando de los padrinos que tiene muy buenos padrinos. La señora por eso se engalla tanto, ¿no? Atrás de ella está Carlos Slim. Entonces la usan como boca de ganso para golpear a los que ellos quieren. Jamás ha tocado a una persona muy controversible como es Carlos Slim, jamás ha tocado a López Obrador, jamás ha tocado a Chávez, a Maduro, a Fidel Castro, a nadie, ni a Argentina, ni a Bolivia, a nadie, y son países que se caracterizan por su extrema represión contra la libertad de expresión, al grado de cerrar estaciones, cerrar periódicos y perseguir y encarcelar al que no opine o opine en contra de los gobiernos que apasionadamente defiende Carmen Aristegui. Lo que hace Carmen Aristegui en cualquiera de esos países, probablemente lo hubieran matado ya. No los admiradores, sino el régimen. El mismo Castro al bote, man. Chávez no se diga y Maduro no se diga, y Argentina lo mismo. Hasta en Brasil los andan bailando, ¿no? Sí. Entonces la señora es ave de tempestades, gana muchísimo dinero, que la gente no se imagina la cifra que tú das. El dato es que solo en MBS ganaba $1.5 million de pesos al mes. Sí. Aparte tiene los ingresos propios de su programa en CNN, que se dice fácil, pero debe ganar mucho dinero. Sí. Escribe en Reforma,
tiene su propia central de noticias que se llama aristegui.com en internet, que tiene miles de seguidores. Y algo venderá, ¿no? En Twitter tiene algo así como 1.5 millones de seguidores, o sea, es un exitazo la señora en internet. Sí, y ahora más, ¿no? Sí, el problema con ella es que o la odias o la amas. Sí. A mí en lo particular nunca me ha caído bien, me parece bastante tendenciosa. Muy tendenciosa. Le admiré la investigación de la Casa Blanca, claro, me parece muy fabulosa. Ayudado, sí, me parece. Yo lo que digo es, como usted bien comentaba, que nunca critica a los amigos, ¿no? No. Porque por otros medios también nos enteramos de la casita de la Toscana, que es la zona más elegante y cara de las lomas de Chapultepec, donde vive López Obrador, ¿no? Ahí vive, son 12, 9. O sea, no en ese departamentito. No, en Coipilco, Universidad, no. Él vive en lo más elegante de la país, ¿eh? Cuidado. Y los coches que tiene, y los hijos usan zapatos de $12,000 hace 6 años. Eso no le quita mérito a la investigación de IGA. No. A mí me parece que es de los reportajes más significativos contra la corrupción de este país que ha habido. Me parece muy sano. Sí. Nada más que ya, vaya, es como nos vamos al otro extremo del espectro de los que hacen publicidad, ¿cómo se llaman? Información. Hoy a este joven Jacobo Zabludovsky, en sus 82 años, lo han glorificado en vida. Le han dado todos los premios que le pueden dar a un periodista en México. Y ya se nos olvidó lo que era Jacobo Zabludovsky durante 30 años. El hombre más cómplice del gobierno, como es ahora en un momento dado, López Dóriga, era el vocero. Si tú querías saber qué hacía el presidente, tenías que preguntarle a Jacobo Zabludovsky, su noticiero en la mañana, en la tarde, empezó en la mañana, por cierto. Él tomaba el teléfono y hablaba con los secretarios de Estado y le daban explicaciones directamente al programa, cualquier secretario de Estado. Cuando hay la bronca del 68, él dijo, aquí, aquellos padres que hayan tenido hijos asesinados, que vengan y lo demuestren aquí. Cuidado, ¿quién va a ir con un Díaz Ordaz enfrente y con la represión del gobierno a demostrar que sus hijos no aparecían, ¿no? Que los había secuestrado el gobierno o el que haya sido? El señor totalmente siempre en contra de los intereses del público, que no se nos olvide eso. Zabludovsky, por angas o mangas, sale de Televisa, porque había hecho ya un poder enorme dentro de Televisa, que le había tolerado el primer Azcárraga, el segundo Azcárraga, se habían hecho muy amigos, se hicieron fabulosa y legendariamente ricos, unos negocios impresionables, y él, como todo mundo, pone a su hijito Abraham Zabludovsky dentro de la televisión, pensando que herede los contactos, los conectes, y el apellido, ¿no? La marca. El muchacho no tiene gracia para eso. Y el muchacho aprovechó a hacer negocios directamente, ya como Abraham Zabludovsky, con políticos, pero negocios de altura, Por ejemplo, poner una fábrica de camiones en México, poner negocios de electricidad gigantescos en México, o sea, un gran transnacional. Lo que quiso hacer los hijos de todos los presidentes y el hijito consentido de Bachelet en Chile, que le acaba de costar prácticamente hasta la reelección a la mamá, por un escandalito de un crédito preferencial de $10 millones, que además no lo pudo disfrutar, lo tuvo que regresar y renunciar a todo. Y lo estaba haciendo con su mujer. Bueno, me estoy perdiendo. Zabludovsky era la voz del gobierno y ahora es mártir y es el hombre que más critica al gobierno y que más. Otro caso. Al señor le dio una enorme importancia en lo puro capitalizar. Fíjate cómo a toda capellita le llega a su fiestecita. El que más ha manipulado a Jacobo Zabludovsky se llama Andrés López Obrador. Lo primero que hizo López Obrador cuando llega, andaba este cuate de bocabajeado, y le dieron entrada en una estación de radio que se llama Radio Red, porque se había ido el hombre, el Carmen Aristegui de ese momento, que se llamaba José Gutiérrez Vivó, que ese sí es un pionero de la radio en México y en el mundo por el tipo de noticieros y la forma de entrevistar. Pero llegó a tanto poder de Gutiérrez Vivó que se creyó el dueño de la opinión y el dueño del circo, y puso contra la pared a la estación de Radio Centro. Se volvió juez y parte. Y él decía, yo tengo todo el poder. Y empezó a sentir que él era víctima de la familia de López, de Fox y Marta Sagún. Y lo sacaron con las patadas y se puso periódico, se puso todo. Pasó exactamente lo mismo que le está pasando a MBS con Aristegui. Exactamente le pasó lo mismo a Bicicleta. Entonces andaba ya Zabludovsky ahí despidiéndose, porque además le había agarrado un cáncer de piel como al que yo soy propenso, y la libró.
la libró milagrosamente Zabludovsky, y lo rescata y lo ponen en un noticiero de relleno en una estación que no ve ni su mamá, en una estación que se llama La 69, que siempre se burla por la consecuencia ecatológica que tiene. Y quitan a Gutiérrez Vivo y ponen a él, y lo ponen, y en la mañana Nino Canún, 7 horas de transmisión continua. Y Zabludovsky ocupa el lugar de Gutiérrez Vivo y le ceden incluso el espacio de Gutiérrez Vivo en la 110 que tiene alcance nacional. Y empieza a crecer y lo capitaliza este niño López Obrador y lo hace presidente de la reconstrucción del centro de la Ciudad de México, porque Zabludovsky nació en la Merced y siempre presume y jacta y conoce increíblemente bien hasta el último perro y rincón de la Merced. Entonces dice, Jacobo Zabludovsky es mi figura. Y le da un enorme empaque, lo que nunca le había dado Televisa, lo reconoce como un héroe de la ciudad, como una especie de cronista de la ciudad, pero con micrófono abierto, con muchísima experiencia. Es un periodista excepcional. Las crónicas de Zabludovsky son de a de veras, elegantes, hermosas, documentadas, el señor. Y te hace una crónica sin tener un solo papel en la mano, un solo libro en la mano. Tú lo oyes en el radio y está como nosotros, a rimpelón, no trae nada apuntado. Todo lo que cuenta es de memoria y lo va recordando según el interlocutor que tenga enfrente. Sean viajes a España, a Cuba, a Estados Unidos, en México, de memoria. O sea, el señor está en lo que está. Es un hombre muy culto. Completamente. Y domina muchos temas. Por ejemplo, todo. De repente está hablando de política y al rato está hablando de toreros de hace 50 años. Y ¿no? la memoria, sí. Y la música, y el arte, y las amistades, y la comida, los paisajes, la amistad, el ambiente, todo lo tiene el señor, pero era un represor contra la gente. Eso iba yo, lo cual no significaba que en su momento era un manipulador del sistema. Absolutamente. ¿No? Lo usaba el sistema como el que usa el papel del baño. Con él se limpiaba la cara el señor. Hay un tema que a mí se me hace que te quedaste. Bueno, a ver, termina. Quiero decir, quizá lo peor de Zabludovsky, porque muchos así lo vieron en su momento, según recuerdo, y era yo bastante chamaco. Lo peor fue esa manipulación que hizo Televisa de los momentos más álgidos de los finales sexenales. Es decir, cuando el gobierno decía, mexicanos, esto es verde. Había que ser verde. Y Zabludovsky decía, sí, no se preocupen, es verde. Bueno. Y al otro día venía la devaluación. Bueno, eso fue negro, ¿no? la más triste complicidad, porque además fue dislucido, no sé si él haya ganado o no. Fue el atraco del octubre del 97, 87, cuando sale Miguel de la Madrid, que hacen el crack de la Bolsa de México. Eso fue en el 87. En el 87. Bueno, el martes negro. Ándale. ¿Fue martes o jueves, no? Bueno, no sé. Llegabas toda la noche, el noticiero eran en vivo, a todo color, y llegaba así barriéndose y con el noticiero, señores, hoy la bolsa, tanto más cuánto, y te estaba media hora haciendo alabanzas de la increíble riqueza que generaron la Casa de Bolsa de México. Bueno, todos conocemos personas que vendieron hasta lo que no tenían para meterse el dinero en la bolsa. Es una de las grandes estafas. Aquí hablamos de los saqueadores, desde Hernán Cortés hasta Luis Echeverría, Miguel Alemán. El gran saqueo de México se fraguó en la televisión, en la Casa de Bolsas y con Cerebro, Salinas de Gortari y toda su palomilla. Fue el atraco mejor orquestado, ni siquiera el del 29 en Wall Street. No. Lo fraguaron. Y en aquel entonces Salinas era secretario de Programación y Pero Presupuesto. ya manejaba el gobierno. No, manejaba la economía del país. Eso, bueno. Entonces empiezan y la mitad del gobierno también. Exacto. Sí, empiezan a darle cuerda a la Casa de Bolsa. Entonces es un estúpido el que no tenga. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te preocupas? Y mira el éxito del país, ¿dónde vamos? ¿No? Y habíamos venido de 2 temporadas terroríficas, Luis Echeverría y López Portillo, que quedaron el país extraquebrado. Bueno, devaluaciones e inflaciones en la época de la Madrid nunca se habían visto en toda América, ni siquiera en Colombia, ni en siquiera lo que pasa en Venezuela hoy con Miguel de la Madrid. Solo en Brasil se había visto de ese tamaño y peor. Sí, inflaciones de 170% al año. No se nos olvide cómo era el panorama. Entonces todo el mundo decía, ¿qué hago con mi dinero? Lo poco que tengas, tu casa, tu coche, a comprar acciones, a comprar acciones. Y una noche tronó.
Entonces la gente dice, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos engañaron? Y sale Miguel de la Madrid a los 3 o 4 días, dijo, así, declaración presidencial, con el ceño fruncido y su voz así, dice, la casa de bolsa no es para aficionados, es una cosa de profundidad. ¿Qué son? O sea, bola de idiotas. ¿Quién les dijo que se iban a hacer ricos? Saludowski, entre ellos. Esas fortunas arrasaron. El dinero es como la energía, no se pierde, nada más se transforma. Llega un momento, se acaba el sexenio, todos quebrados, todos robados, todos los bancos desaparecidos, y todavía eran bancos nacionales, todos los bancos que había expropiado López Portillo, todavía eran del país, ya reventados todos, y cantidad de empresas reventadas. Entra Salinas de Gortari, se estabiliza, se empluma, se atierra, y dice ahora vamos a la recuperación, y el gobierno no puede sostener más de 1.500 empresas paraestatales. Tenemos que venderlas, entre ellos los bancos. Pues nadie tiene dinero para comprar. Nadie tenía dinero. ¿Quién va a comprar un banco? ¿Quién va a comprar una acerera? ¿Quién compra la minera Real del Monte? ¿Con qué dinero? Y empiezan a aparecer 10 personas, que son 10 grupos. Gente que eran lo comunes y corrientes. Uno, por cierto, oriundo aquí abajito, Roberto Hernández, con una casa, con un negocio incipiente de casas de bolsa. Era ganadero, o sea, el papá creo que tenía huertas del señor y naranjas, pero es más, el señor, en ese momento, Roberto Hernández le debía lana a las tarjetas American Express, a Carte Blanche y varias así. O sea, andaba como todos, ¿no? De perra flaca. Y de repente aparece, y junto con Carlos Slim, con los Ancira, con los Autrey, no más de 10 personas en la República, los Valenzuela en Sinaloa. Los Balleres. No, ya Balleres era muy rico. Ese no lo metieron en el baile. Y tenía casas de bolsa propia. Y son los que tienen dinero para comprar. Ahí estaba el dinero de las casas. Todos habían sido bolseros. Casas de bolsa chiquitas, todos eran bolseros. Todos habían tenido clientes por docenas y a todos los robaron. Entonces, el dinero que se había perdido de millones de mexicanos apareció en 10 manos, entre ellas esas señoras. Y son los que compraron todos los bancos, a excepción de uno, el banco que se llamaba Banco Internacional. Ese, después de que ya se regalaron, unos los regalaron literalmente, otros tuvieron que desaparecerlos porque eran impresentables, entre ellos Comermex, era de los señores Ballina. Te entregan, el Banco Internacional tradicionalmente ha manejado el dinero de la iglesia. Entonces, de acuerdo con los dueños del dinero de ese Banco Internacional, se lo pasaron a Antonio del Valle, la familia del Valle, unos señores industriales muy importantes de la rama textil. Y ese señor, Antonio del Valle, hoy es el principal socio de Carlos Slim. ¿Y de Pemex? Sí. Sí, tiene esta empresa Mexichem y Mexilub y bueno. Una locura de dinero. A ese señor le dieron el Banco Internacional sin concursar, manéjalo tú. Le cambió el nombre y se puso Vital. Así de ese pelo es el asunto, ¿no? Y regresamos. Saludowski fue un batidero, porque él era el que todos los días, su primera noticia, hoy la casa de bolsa ganó tanto, ¿y usted qué espera? O sea, te dejaban en calidad de imbécil porque no metías tu lana a las casas de bolsa. Y todo el mundo te lo machacaron 2 años, Y hay que recordar que era una época en la que se hablaba de millones y millones y millones de pesos, porque traíamos 3,000 pesos, sí, lo que estamos ahorita. Era una locura. Yo recuerdo que una estufa de gas costaba 2 o 3 millones de pesos. Ajá. De verdad, ¿eh? Sí. Claro. Así fue. Por eso después le quitaron los 3 ceros a la moneda. Y al quitarte los 3 ceros a la moneda, cantidad de millones de gentes en México, pensionados, maestros de escuela, que estaban ganando 3,000, 4,000 pesos de pensión, al siguiente día fueron por 3 pesos que era su dinero. O sea, eso es robar. Y antes ya nos habían robado López Portillo con los mexiquedólares, ¿no? Y una serie ese fue un atraco en despoblado. En todo eso tuvo el vocero que daba las noticias, porque era el único noticiero, era Saludowski. A eso me refería, que quizá fue el daño peor de los medios de comunicación en este país fue en esa época, ¿no? Porque engañaron a la gente de mala manera. De muy mala manera. No había de otra, Volviendo al tema original,
Siempre se ha dado eso, hay periodistas extraordinarios, a mí me parece que Carmen Aristegui lo es, pero tiene muchos deméritos también. Sí. No es una santa. No, ni es una mártir como ella está ahorita desgarrándose. Es un asunto entre particulares, nada más, y ahí se va a resolver. Entre MBS y entre la señora... Si el gobierno federal hubiera quitado la concesión y clausurado la estación de radio, entonces sí estaríamos hablando de censura. Claro, pero no es el caso. De atentado contra la libertad de expresión. Pero... ¿en cuántos años hizo su fama Carmen Aristegui? En los últimos 5 o 6 años. No, menos. Así fuerte hasta que esté en MBS. Porque había estado en W. A partir de 2011. Sí, cuando mucho, sí. Bueno, entonces, no miento, a partir de 2009, que fue cuando empezó en MBS. No, ya había estado en XW, en la radio. Me refiero donde hizo la fuerza, fue la fama, fue ahora. La fama importante como mártir del periodismo la hizo sola, no con Solórzano. No, Solórzano ya se había ido. Ajá. Está en el Canal 11. Entró ahora. en 2009 a MBS y ahí fomentó su fama. Pero digo yo, si ella dice que MBS está haciendo un atentado contra la libertad de expresión y censurándola, pues entonces, ¿qué hizo la señora los últimos 6 años? Pues sí, hizo lo que quiso. O sea, tuvo la libertad que le dio absoluta, la gana. Sí, la tiene. Entonces, el único que no la va a tocar nunca en este momento es Peña Nieto. Y el que pierde en todo esto es Peña Nieto, claro. Porque todo el mundo le echa la culpa a Peña Nieto. Yo creo que pierden todos los mexicanos, señor Toscana. Claro. Aquí en este asunto no hay ganadores, ¿eh? Pierde MBS. Sí, las ingresos. Porque pierde a la mejor periodista de México. Pierde Carmen Aristegui porque quizá nunca vuelva a tener un nicho de mercado de esa manera. No. Porque ninguna estación de radio se va a jugarla ya con ella. Se la va a jugar con ella. No, ya no. Entonces, entra con un handicap impresionante. Ajá. ¿Quién la va a querer? No, es que se pelea con todo el mundo. Voy a entrar a tu casa y voy a hacer lo que yo quiero. Se peleó con Imevisión, con todos, se peleó con W Radio, se peleó con Televisa, también salió de Televisa. Y se peleó con MBS. ¿Quién le va a volver a dar chamba? No, pues que ponga su propio medio, ¿no? Como Scherer, Gutiérrez, ¿no? Vivó, como Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz, el problema de Gutiérrez Vivó, yo lo traté mucho por un programa que hacíamos ahí cada 8 días, es que él tuvo un éxito, fue el creador de los grandes noticieros, de las mejores entrevistas de radio que se han hecho en este país, las hizo él. Todos los días daba cátedra de cómo hacerlo. Pero el éxito lo llevó a volverse juez y parte. Se volvió empresario. Sí. Y se volvió periodista, no de escribir, sino dueño de los periódicos. 3 estaciones de radio controlaba. Entonces, no puedes tú ser empresario, Beto, con tu cadena, y venir aquí y golpear a tus proveedores y después cobrarles, ¿no? Dices, o una u otra, ¿no? No puedes en este lado trabajar como laboral, como fuerza laboral, y por el otro como empresario, y a tus empleados los tratas, pero como esclavista, ¿no? Eso el señor se equivocó y se puso con un gigante que es los Aguirre, que no son nada sencillitos los señores. El señor Francisco Aguirre, fundador del Grupo Aguirre, su negocio era el cabaret. Muy bien. Y presentaba y prestaba. Fue el fundador de lo que es ahora Televisión Azteca. Sí, claro, y Mevisión en su momento. Sí, estaba en el sótano de la Torre Latinoamericana, ahí empezó. Ya estamos a irnos, pero antes vamos a cerrar yo te quiero hacer una pregunta, Toño. Más bien que continúes con algo que yo creí que ibas a profundizar más y me lo dejaste. Hablaste de libertad empresarial y libertad periodística, que lo cerraras ese punto nada más. Como todos, digo yo, no sé cómo asentarlo, cómo fundamentarlo. A ver, todos tenemos intereses particulares y todos tenemos corazoncito político. No se puede evitar ni siquiera los periodistas. Ni el Papa. No deberían, y sin embargo tienen opinión propia. Claro, no. Entonces, es muy normal. Por eso los lees, para ver otras opiniones, claro, ¿no? El punto es que, en este caso, MBS es un negocio. Es una empresa, sí. Que tiene empleados, que tiene contratados para tener rating y cobrar publicidad a los anunciantes. Claro. Si un empleado de MBS se le sube a las barbas a los dueños y quiere hacer lo que le dé la gana. Y usando el nombre de MBS. Y usando el nombre de MBS, que fue lo que realmente pasó. Exacto. Pues no era el primer pleito que tenían. No. Ya habían tenido 2 o 3 pleitos. Porque la señora Aristegui, que tiene mi respeto como periodista, resulta que es una suerte de
pues muy envalentonada a la hora de decir, yo soy indispensable. Claro. Y si algo hay cierto en el periodismo mexicano es que nadie es indispensable. Pero en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Ni en ninguna actividad, nadie. Entonces, la señora se sentía ya indispensable. Sí, absoluta, y quería poner condiciones en el consejo editorial de MBS. Eso no va a suceder. No se lo toleran a nadie. Entonces, le dio un ultimátum a MBS. En público. Ajá. Sí, el viernes a las 10 de la mañana. A mí me parece que fue una jugada estratégica de los señores Aguirre porque lo primero que hicieron fue poner un desplegado donde decían que... Una semana entera estuvieron saliendo. Que no estaban de acuerdo con que Carmen Aristegui y su equipo hubieran apoyado a este asunto de México Leaks. Sí. Que va a ser muy bueno para el país, me parece a mí, porque se van a soltar ahí chismes impresionantes de la política. Y más ahora. Ajá. Abrieron bien. El problema es que 2 investigadores de Carmen Aristegui se afiliaron a México Leaks usando el nombre de MBS. Exacto, y además con los emblemas atrás, con entonces, la publicidad atrás. La empresa puso el desplegado. Me parece a mí que para que mordiera el anzuelo Carmen Aristegui, 3 veces que fue exactamente lo que hizo, mordió el anzuelo y una vez que mordió el anzuelo, protestó por la destitución de estos 2 integrantes de su equipo y entonces la empresa le dijo, bueno, serán integrantes de tu equipo, pero son mis empleados. Yo les pago, sí, el compromiso contractual es mío. Si te conviene bien y si no, y ella les contestó con un ultimátum, o lo reintegraba o ella se iba. Y pues adiós. Sí. O sea, fue su último programa. Te estás tardando, ¿no? Sí, no se lo esperaba, ella estaba seguro que le iban a recontratar. Y ahora se convierte en mártir de la libertad de expresión, me parece que de mala manera, porque después de 6 años de contrato, ella seguramente va a recibir una indemnización muy fuerte. La va a tener que pelear. La va a pelear en tribunales, que es a lo que se refería en la calle cuando la entrevistaron. Sí, no, otra vamos cosa. A dar la batalla. Pues sí, vas a dar la batalla por tus propios intereses, ¿no? Sí, pero no por Hoy Pedro Ferriz calculaba la indemnización en algo así como 10 millones de pesos. Para esos señores es nada, ¿no? Entonces, un año de trabajo. En fin. El que puede regresar ahí a Memisión, Pedro Ferriz. ¿Él estaba antes ahí? Él estuvo ahí y él se salió por una causa de vanidad. Igual. Este señor todos los días se levantaba como Juan Derecho, se llama Juan Derecho, ¿verdad? El del programa aquel de Salinas con Lechuga, a decir este es inmoral, este es un tal por cual, no tiene vergüenza, es un hijo de mala madre. Y al tipo se echó una noviecita que trabajaba con él, y a la señora lo que todos prometen, me voy a divorciar, pero mientras pues nos vamos a ir a pasear, ¿no? Y la tuvo como 3 o 4 años, y la chamacona, ya de sus 36 años, le grabó las ofertas de irse a Berlín, tomando aviones, saliendo en el mismo avión, pero de diferentes boletos, y encontrarse en el vuelo en primera y pasarse 8 días en Europa de manga larga. Y la señora le pone un ultimátum también, o me cumples o ya me voy, y le suelta el programa, donde el señor que todos los días da clases de moral, lo encuentran que es un infiel de mierda, ¿no? Y la señora esposa lo acaba de hundir porque la esposa, con una gran categoría, le quiso hacer a la Hillary Clinton y dijo, esta es una trampa que le pusieron a mi marido. Y yo estoy con él, va a morir. Y el señor no tuvo más que pedirle disculpas a su esposa públicamente. Mi vida, yo te quiero, me has de perdonar porque es lo mejor que tiene. Pero pues ya era de risa loca, daba hasta pena estarlo oyendo al señor, ¿no? Porque en México a nadie le pasa nada por ser infiel, es más, se da por hecho, o sea, se presume aunque sea falso. Es la jactancia del mexicano, ¿no? Y como muchos otros. Pero el señor daba clases de moral, como un día... bueno, es que nos vamos lejos. Entonces el señor no le quedó más remedio que renunciar. Él mismo dijo, ya no tengo cara para salir a la calle. Se fue, dijo que iba a regresar, que iba a meterse a la política, no hay quien lo quiera, porque le van a estar echando la Casa Blanca del señor, ¿no? Oye, ¿y tu vieja la llevaste o no a Berlín, no? Y además no era cosa de un chispazo, de una copa de vino, una romántico que te encontraste un gatito de Angora en una fiesta y te pones galán. No, el señor tenía 6 años con la señora, trayéndola para arriba y trabajando con él. Y le hicieron el trabajo bien hecho porque sí, se lo hizo ella. Aparte difundieron las grabaciones telefónicas de las conversaciones que sostenía. Era ella la sí, que claro, se nos dio. claro.
Le pasó un poquito lo que le pasó a Mario Marín, alguna vez lo platicamos con Lidia Cacho. ¿A quién, perdón? A Mario Marín, Ah, ese sí, señor claro, que era sí, gobernador. sí. Él cuando le graban aquello, ¿qué pasó, mi gobre precioso? ¿No? Y ¿qué pasó, Camil? Bueno, todo lo que se sabe, ¿no? Era la esposa de Camel. Era la esposa de Camel Nasif, la que le... otro con una porrista de los Pericos. Pero esas sí, esas sí son Esa lo grabaron grabaciones. a él. Ella también. Pues sí. ¿También? La porrista. Ah, la Chamaca porrista. para cobrarle, ¿no? Pues en total fueron 40 y tantas grabaciones. La señora Una tenía cosa 500 horas. Dijo, Están no, en yo tengo- internet, cualquiera las puede consultar para Exacto. tirarse de risa. Es Para como tirarse. ver un programa de Tres Patines, o sea... Ajá. Y el señor la señora le cobraba porque el Camel Nasif le había prometido 25 millones de pesos por divorciarse. Logró el objetivo y no le había dado lana. Dijo, ahora te voy a fregar. Si quieren escuchar borracho al señor secretario de Gobernación de la época y al señor gobernador de la época, borrachos. ¿Cuál de todos? Marín y su Ah, secretario bueno, sí, de Gobernación andaban de es que es fiesta, de ¿no? risa loca, ¿eh? Ese. Agustín. No, pues Valentín Meneses, sí. andaban de juerga permanente, ¿no? Pues muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más aquí a Sierra Inn, donde pues estamos pasando un rato agradable. Los invitamos que se den una vuelta a este lugar. Se van a encontrar en un hotel con muchas comodidades, la van a pasar bien, increíble, y además con la atención de la familia. Por ahí tenemos, si alguien gusta venir a darse una vuelta y a cenar o a comer, pues se la van Cuando a tengan pasar invitados, bien. traerlos acá, Hay que los aquí conozcan. desayunos muy económicos y además Muy buenos. muy buenos, deliciosos. Por ejemplo, los típicos chilaquiles con cecina, enchiladas con cecina, huevos divorciados, todo esto a precios económicos. También meriendas, comidas, carnes también, filetes de cebollado, filete de res a la pimienta, Ya párale, pero todo a precios muy económicos aquí en Sierra Inn. Así es que vamos a irnos a un corte y regresamos en un momento más aquí a La Tertulia. Regresamos.